Hola, bienvenidos. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre algo que está presente todos los días en la escuela, pero que muchas veces no entendemos del todo. Se trata de los estándares básicos de competencias en Colombia. Puede que suene técnico, incluso lejano, pero en realidad responden a una pregunta muy sencilla y muy importante. ¿Qué deberían aprender realmente nuestros estudiantes para la vida? Quédate conmigo porque vamos a descubrir cómo estos estándares no solo hablan de materias, sino de formar personas que piensan, que se comunican y que saben convivir. ¿Qué son los estándares? Imagina que existiera una ruta clara, una especie de mapa, que nos dijera hacia dónde debe ir la educación. Esos son los estándares. Son criterios que indican lo que un estudiante debe saber y saber hacer a lo largo de su formación. Pero hay algo interesante, no están organizados año por año, sino por grupos de grados, desde primero hasta tercero, de cuarto a quinto, de sexto a séptimo, y así hasta llegar a décimo y undécimo. Esto permite que el aprendizaje sea progresivo, respetando los ritmos de cada estudiante. En el fondo, los estándares buscan algo muy importante, que todos los estudiantes, sin importar dónde estén, tengan acceso a una educación de calidad. Ahora pensemos en el lenguaje. Muchas veces creemos que aprender lenguaje es solo leer o escribir, pero es mucho más que eso. El lenguaje es lo que nos permite pensar, entender el mundo y también entendernos a nosotros mismos. Desde pequeños, los niños empiezan jugando con las palabras. Escuchan cuentos, repiten historias, inventan relatos, ahí, sin darse cuenta, están construyendo su pensamiento. En los primeros grados, todo es más creativo, más libre, pero poco a poco ese proceso cambia. En los grados más avanzados, los estudiantes ya no solo leen, sino que analizan, cuestionan, comparan y escriben sus propias ideas con argumentos. Y aquí hay algo muy valioso, la tradición oral, los cuentos, los mitos, los refranes, todo eso que se transmite de generación en generación. No es solo cultura, es la base del lenguaje, especialmente en contextos rurales. Esto se convierte en una gran oportunidad, porque antes de leer textos, los estudiantes ya están leyendo el mundo a través de la oralidad. Pasemos ahora a las matemáticas. Durante mucho tiempo se enseñaron como una lista de fórmulas para memorizar, pero hoy el enfoque es diferente. Las matemáticas se entienden como una forma de pensar. No se trata solo de resolver operaciones, sino de comprender, analizar y encontrar soluciones. Por ejemplo, un niño pequeño puede medir usando sus pasos o sus manos. Eso ya es pensamiento matemático. Más adelante, aprende a usar reglas, unidades de medida y conceptos más precisos. Y en los últimos grados, puede llegar a entender cosas como la velocidad, la probabilidad o incluso el cálculo. Pero lo más importante no es el resultado, es el proceso. Es preguntarse, ¿cómo lo resolví? ¿Por qué funciona? Incluso la tecnología juega un papel clave. Las calculadoras, los programas no reemplazan el pensamiento, lo potencian. Ahora pensemos en las ciencias. Tanto las naturales como las sociales tienen un objetivo en común: formar estudiantes que piensen como científicos. ¿Y qué hace un científico? Pregunta, observa, duda, busca respuestas. Eso es exactamente lo que se busca en la escuela, que el estudiante no solo memorice, sino que investigue. En ciencias naturales se explora la vida, la materia, la energía, y también se promueve algo fundamental, el cuidado del medio ambiente. En ciencias sociales se analiza la historia, la cultura, la sociedad. Se busca que el estudiante entienda que hace parte de un país, de una comunidad, de una historia. Y hay algo clave, no basta con saber, también hay que actuar. Por eso, los estándares incluyen el desarrollo de compromisos, es decir, lo que hacemos con lo que aprendemos. Llegamos a una de las partes más importantes, las competencias ciudadanas. Aquí no hablamos de materias, hablamos de vida, de cómo convivimos, de cómo resolvemos conflictos, de cómo tratamos a los demás. Porque vivir en sociedad no siempre es fácil. Existen diferencias, desacuerdos, conflictos.
pero la clave no es evitarlos, es aprender a manejarlos. Por ejemplo, saber escuchar sin interrumpir, saber expresar una idea sin agredir, saber ponerse en el lugar del otro. Eso también se aprende. Y se aprende todos los días, no solo en clase, sino en el recreo, en el aula, en cada interacción. Las competencias ciudadanas nos recuerdan algo muy importante. Educar no es solo enseñar contenidos, es formar personas capaces de vivir en paz y construir comunidad. Ahora bien, cuando llevamos todo esto a la realidad, aparecen retos. Por ejemplo, estudiantes que leen lentamente, que tienen dificultades para comprender o que aún no han desarrollado habilidades básicas de lectura. Y aquí es donde los estándares se vuelven una guía. Nos dicen que no debemos empezar por lo complejo, sino por lo cercano, por lo cotidiano, por la palabra hablada, por las historias, por lo que el estudiante ya conoce. Porque aprender no es repetir, es construir sentido. Y eso requiere tiempo, estrategias y sobre todo intención. Al final, todo esto nos lleva a una reflexión. La educación no debería centrarse solo en lo que el estudiante memoriza, sino en lo que comprende, en lo que cuestiona y en lo que es capaz de hacer con ese conocimiento. Los estándares no son un documento más, son una invitación a enseñar mejor, a aprender mejor y a formar mejor. Porque educar no es llenar cuadernos, es formar ciudadanos. Gracias por acompañarme en este podcast. Ojalá este espacio haya dejado más preguntas que respuestas, porque ahí es donde empieza el verdadero aprendizaje.